A continuación, veremos cómo personalizar un formato para pie de factura para obra pública. Primero veamos cuál es el formato que deseamos elaborar. Aquí tenemos un formato para pie de factura, el cual incluye un texto que será repetitivo en varias facturas, así que lo agregaremos directamente en el pie. Incluye datos adicionales como el número de contrato y el importe del mismo. Contiene un desglose de la factura, el IVA, las deductivas y el total. Y por separado incluye el desglose de las deductivas, que es la amortización de anticipo, el IVA de anticipo y las retenciones. E identificamos por aquí al cliente, que es la dependencia. Estos son los datos que deseamos agregar en el pie de factura. Pasemos a hacerlo en el sistema entonces. Primero elaboramos nuevamente un pedido. En este caso capturaremos nuevamente al cliente. En este caso es la Comisión Federal de Electricidad. Capturamos su RFC. Y deberíamos capturar todos sus datos. En este caso, solo capturaremos el país y aceptamos. Tenemos ya los datos del cliente. Procedemos a agregar los datos del producto para esta estimación. Agregaremos la estimación. Y en el precio capturaremos el monto de la misma, que es 1.555.921.14. Y cambiaremos la descripción a importe de la estimación. Uno también. A continuación agregaremos un producto que se llama amortización. Igualmente capturaremos un importe negativo por 466.776.34. Y cambiaremos la descripción a amortización de anticipo. Agregaremos las retenciones reguladas y las cambiaremos a montos. Nos interesa tener montos específicos. En este caso son 7.779.061 pesos. Y son 5.131.51. Una vez que tenemos los importes, decimos guardar. Y aquí tenemos el desglose de las operaciones. Y verificamos que el importe final coincida con lo que queremos en nuestra factura. Guardamos nuestro pedido y procedemos a generar la factura. Muy bien, tenemos aquí ya nuestra factura. Vamos a generarla tal cual. Este es nuestro formato para pie de factura. Entraremos al botón de pie de factura personalizado. Puesto que este formato no existe, el que deseamos para la Comisión Federal, tendremos que ir a ver la carpeta de plantillas. Solamente tenemos el formato de Tlalpan. Seleccionaremos ese libro, haremos una copia del mismo con control C y control V y le cambiaremos el nombre. En este caso será el formato Comisión Federal de Electricidad. Abrimos el libro y en Excel haremos las modificaciones de acuerdo al modelo que se nos ha presentado anteriormente. Ahora analicemos cómo está formado este libro.
tiene una hoja de datos en la que se nos incluyen los valores que se traen del XML. Estos no podrán ser cambiados al momento de generar la factura. Y los valores que pongamos aquí son solo a manera de ejemplo para poder formular las operaciones que realiza. Aquí entonces pondremos un valor de ejemplo. Aquí pondremos otro, solamente para verificar los cálculos de las operaciones. Igualmente aquí pondremos algo. Y aquí pondremos otra cosa. Estos datos se sustituirán por los que se traigan del XML ya generado, así que no es importante lo que pongamos aquí. A continuación, en pie de factura, eliminaremos este contenido ya que no es el que deseamos. En este caso llenaremos el texto del pie de factura con los datos que necesitamos. Primero, agregaremos la descripción. Como ya la tenemos aquí previamente capturada, la insertaremos directamente. Le daremos formato a nuestra factura. Aquí, importante, para que aparezca en nuestra factura, agregaremos el número del contrato. En este caso será solo un ejemplo. Ahora sí, pasaremos a desglosar las operaciones tal como se nos mostraron en el formato original. Veamos nuevamente cómo está el formato original. Bien, primero nos pide el importe del contrato, luego el importe de la estimación, el IVA, el total, las deductivas y el total final. En las deductivas se nos pide el importe del anticipo. Aquí tenemos que observar que no está en negativo, aunque nuestra factura aparece de esa manera. El IVA de ese anticipo, el 5 al millar, una retención adicional y la suma. Y esta suma es la que se refleja para las deductivas antes de obtener el total final. Regresemos entonces al formato en Excel. Necesitamos primero, para dejar líneas en blanco, agregaremos un carácter que no resalte demasiado, en este caso un punto, y capturaremos como primer dato el importe del contrato. Lo justificaremos y aquí capturaremos un monto. Este será informativo realmente y se podrá sustituir en el formato de la estimación posteriormente. Usaremos el valor que se nos dio en el ejemplo que estamos elaborando, que es de 21.418.003 pesos con 29 centavos. Le pondremos formato de moneda. Y este será el valor que usaremos. Posteriormente, haremos otra línea vacía y se nos pide el importe de la estimación 1. Aquí se podrá ir sustituyendo, desde luego, el número de la estimación. Quitaremos. Igualmente justificaremos todo a la derecha. Posteriormente pondremos el IVA, y aquí dice IVA 16%.
Luego pondremos un total. Luego pondremos deductivas. Y otro total final. Muy bien, el importe de la estimación lo tomaremos de la hoja de datos y será el importe del producto 1. Aquí es importante anotar que si queremos que un producto aparezca impreso en la factura, aquí en la columna imprimir deberemos escribir sí, de lo contrario deberemos escribir la palabra no. Posteriormente haremos el cálculo exclusivamente del IVA del monto de la estimación. Así pues, tomaremos ese monto y lo multiplicaremos por el porcentaje de IVA que viene en la hoja de datos. Luego haremos una suma de esos importes. Ahora viene el valor de las deductivas. Formularemos de antemano el total menos las deductivas, aunque en este momento son 0. Abajo pondremos otra línea vacía y capturaremos deductivas. La primera deductiva es el anticipo. Aquí tomaremos el valor del segundo producto de nuestra hoja de datos, la amortización de anticipo. Luego viene el IVA del anticipo y lo capturaremos tal cual, IVA del anticipo. Aquí dijimos, este valor no tiene que aparecer con signo negativo, así que haremos una resta del mismo y aparecerá con valor positivo. Eso es solo un pequeño truco de Excel. Ahora calcularemos el monto del anticipo igualmente por el porcentaje de IVA. Y nos aparecerá ya el monto de ese IVA. A continuación, se nos pide la descripción de la retención de 5 al millar. Esto se describe como des ins 5 al millar. Capturaremos el importe de esa deducción. Luego se nos pide el valor de la otra retención. La pondremos simplemente como retención. Y capturaremos el importe de esta. Finalmente se nos pide el total de las deductivas, al cual se le llama suma. Entonces, la suma será simplemente el acumulado de estas operaciones. Ahora sí, el valor de las deductivas lo tomaremos de acá. Y este es nuestro importe total, el que nos interesa conocer. Podemos agregar una línea para separar los totales. Así insertamos una línea y simplemente capturaremos igualmente aquí para la suma. Insertaremos una línea sencilla. Y está terminado nuestro formato de pie de factura. Lo guardaremos y continuaremos en el sistema. Y cerramos la carpeta de plantillas. Ahora cerraremos esta ventana para que vuelva a leer el contenido de esa carpeta. Entramos nuevamente a pie de plantilla, a pie de factura personalizado. Buscamos ahora nuestro formato para CFE y decimos cargar formato seleccionado. Aquí aparece ya nuestro formato. Lo ampliaremos un poco. Y aparece la descripción que agregamos, el monto del importe del contrato, pero el desglose de operaciones ya corresponde al contenido de nuestra factura. Estamos de acuerdo, así que aceptamos. Y nuestro formato de pie de factura ya nos desglosa todas las operaciones que deseamos.
Y con esto hemos visto de forma sencilla cómo personalizar un pie de factura. Hacemos clic en el botón regenerar para que el PDF se grabe nuevamente con los cambios realizados y se le pueda enviar a la dependencia. Y con esto concluye la personalización de un pie de factura para obra pública.